Hoy vamos a hablar sobre una publicación científica acerca de las ideologías, de los extremismos y de cómo afectan a nuestra forma de pensar y de actuar. Es importante tener en cuenta que esta investigación está basada en datos como indican en su propio título. Según los autores, esta investigación tiene el objetivo de evaluar las relaciones que hay entre la cognición, la personalidad y las tendencias ideológicas. Básicamente el artículo se divide en 4 bloques principales. Uno centrado en el dogmatismo, otro centrado en el pensamiento conservador y los nacionalismos, otro centrado en la religiosidad y otro en las actitudes extremas a favor del grupo, incluido la violencia hacia otros grupos. Bienvenidos a Ciencia y Psicología. He querido traer esta investigación científica porque me parece que en mayor o menor medida todos hemos podido ver cierto dogmatismo, cierto pensamiento polarizado con situaciones como la pandemia o en determinados conflictos sociales. Hemos visto a gente defender una idea sin pararse realmente a pensar en qué está diciendo, sin razonar si tiene una base o no, en caso de tenerla, cuán fiable es esa base. Incluso nosotros hemos podido ser poco críticos o analíticos con determinadas ideas que van precisamente en favor de lo que nosotros pensamos. De ahí a que me parezca interesante saber cómo se estudia el dogmatismo o las actitudes extremas, por ejemplo, más allá de la mera opinión. Y creo que tanto a la sociedad como a la ciencia le viene bien realmente que se expongan estos datos para intentar estar lo menos influenciados o sesgados posibles por tus propias creencias. Y así tratar de frenar muchas veces conflictos generados por ideologías que no se basan realmente en hechos de la vida real. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre lo que dice el artículo, en este caso sobre el dogmatismo. Cuando pensamos en alguien dogmático nos imaginamos a alguien que sigue una idea o que se comporta de determinada manera sin realmente pararse a pensar en qué está haciendo, o al menos sin ser crítico sobre las bases de las ideas que está defendiendo. Lo que nos dicen los datos de esta investigación es que las personas dogmáticas precisamente tardan más en entender la evidencia, es decir, tardan más en entender los hechos, lo que a su vez también genera que les cueste mucho aceptar nueva información sobre algo. Y otro rasgo fundamental de los dogmáticos es que tienden a la impulsividad y a asumir más riesgos éticos. Y diréis, ¿esto cómo afecta al día a día de las personas? ¿Cómo afecta a su forma de actuar? Pues básicamente la investigación dice que esta impulsividad de la que hemos hablado puede verse agravada precisamente por esa tendencia a no aceptar información o a tardar mucho en hacerlo, llevando todo esto a una toma de decisiones impulsiva basadas en evidencias procesadas de forma imperfecta. Es decir, en lenguaje cotidiano, actuar sin pensar bien las cosas. Esto coincide con los datos y con las ideas previas de que las personas dogmáticas, precisamente, actúan de forma más precipitada y que no tienen en cuenta la evidencia previa. El segundo bloque de aspectos que tratan en la publicación es sobre el pensamiento conservador. En este bloque muestran 3 rasgos que explicarían el pensamiento conservador político general y las orientaciones ideológicas ligadas al autoritarismo, al nacionalismo y el pensamiento conservador a nivel social. Este último luego ahondaré un poquito más en él porque realmente el pensamiento conservador no se puede entender como un único y uniforme pensamiento. Como datos interesantes, los conservadores políticos y los nacionalismos están asociados a un procesamiento de la información estratégica reducido. Me imagino que preguntaréis, ¿qué es este procesamiento de información estratégica que se ve reducido? Pues serían aspectos como, por ejemplo, la capacidad de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificación. Esto, como indican los autores, iría en la línea de lo que se había investigado previamente acerca de que las ideologías, en este caso de derechas conservadoras, estarían asociadas a una menor flexibilidad cognitiva y a un pensamiento analítico reducido. Otro dato interesante es que dicen que los conservadores políticos tienen una menor tendencia a asumir riesgos sociales, además de la tendencia a enfatizar determinados valores como la lealtad intergrupal, valores ligados a la tradición y la conformidad. Otro aspecto interesante de los conservadores políticos es que tienen más cautela a la hora de procesar y responder información ideológicamente neutral. Esto indica que puede estar asociado o debido a motivaciones elevadas como por ejemplo satisfacer necesidades de certeza y seguridad. Y antes de finalizar con esta parte del pensamiento conservador, quiero matizar precisamente lo que comentaba antes. Es que en ocasiones ocurre lo que se llama la superposición de conceptos, que sería básicamente entender varios conceptos como si fuese uno solo, cuando en realidad hay matices diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el pensamiento conservador a nivel social que a nivel económico. Un conservador económico se ha visto que tiene tendencia a la búsqueda de sensaciones, mientras que un conservador social no. Por ejemplo, un conservador social está asociado a una mayor amabilidad, mientras que un conservador económico no. El último de los bloques de los que voy a hablar en este vídeo que trata el artículo es sobre la religiosidad, donde básicamente estudian el pensamiento religioso y cómo afecta esto a la conducta. En este caso, el artículo habla de 2 niveles diferentes, a nivel cognitivo y a nivel de personalidad. Vamos a intentar entenderlos. En cuanto a lo primero, a nivel cognitivo, vieron que la religiosidad estaba asociada a una mayor precaución, entendiendo esta precaución como la compensación entre velocidad
y precisión en la respuesta. Este concepto es importante porque en el propio artículo indican que esta sería la definición de precaución que toman. Y también se ha visto que a nivel cognitivo hay una reducción del procesamiento de la información estratégica, básicamente igual a lo que pasaba antes en el pensamiento conservador. Y en cuanto al segundo aspecto, a nivel de personalidad, la religiosidad está asociada a una mayor amabilidad, a una mayor percepción del riesgo y a una mayor aversión o rechazo a asumir determinados riesgos sociales. Esto es súper interesante porque los propios investigadores dicen que esta mayor percepción del riesgo, es decir, ver la realidad como más peligrosa, con riesgos más posibles y dañinos, puede facilitar la devoción a ideas religiosas que ofrecen explicaciones a estos riesgos, normalmente mediante elementos sobrenaturales, y que también aportan formas de mitigarlos, en la mayoría de los casos a través de la devoción religiosa y de las comunidades. Lo más curioso es que los investigadores dicen que precisamente esta mayor percepción del riesgo y sus consecuencias pudo ser muy importante en los orígenes culturales de las religiones organizadas. Como conclusión final, aunque en el artículo siguen desarrollando muchos más temas, yo lo que destaco es que estos aspectos se han podido medir, es decir, que estas creencias ideológicas son susceptibles de un riguroso análisis a nivel cognitivo y computacional, como indican los propios investigadores del artículo. Esto realmente puede ser muy útil para entender las actitudes y las conductas, para entender cómo se relacionan la ideología, la cognición y la conducta, sentando unas bases de investigación en psicología para entender las actitudes intergrupales o para entender, por ejemplo, el extremismo ideológico o la xenofobia. Este conocimiento me parece fundamental para diseñar programas educativos que vayan dirigidos, por un lado, a corregir los posibles sesgos y por otro lado, dirigidos a fomentar la humildad, el análisis crítico y la comprensión social. Termino con algo que dicen los investigadores y que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que sutiles diferencias en los procesos mentales pueden predisponer a las personas de visiones ideológicas del mundo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os dejo en la caja de descripción toda la información relativa al artículo y a todo lo que hemos ido hablando. Y también os recuerdo que tenéis diferentes modos de apoyar el canal. Por un lado, suscribirse al canal de YouTube, compartir los vídeos y sobre todo dar a me gusta y comentar, que ya sabéis que es fundamental para crecer. También podéis escuchar y compartir los podcasts en los que hablaré sobre este tema un poquito más extendido. También podéis seguirme en redes sociales y estar al tanto de toda la información que subimos ahí. Para la gente que quiera colaborar a nivel económico tenéis varias opciones, como ya sabréis, a través de donaciones en PayPal o a través de suscripciones o donaciones en Twitch o haciéndoos mecenas en Patreon. Este apoyo económico ya sabéis que es fundamental para poder mantener este proyecto, así que muchísimas gracias. Nada más, ahora sí que me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.